¿Cómo están? Bendiciones a todos. Muchos saludos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Recuerden que los martes y los jueves tenemos sesión de Génesis. Estamos en la sesión número 7. Saludos para mi suegro Gustavo Mendieta. Bendiciones. Que el Señor sea siempre con usted y que la gracia del Señor lo acompañe donde quiera que usted vaya. ¿Sabe? Quiero dar gracias a Dios mientras que la gente se va conectando. Algunos amigos este día me ayudaron con algunas despensas. Quiero agradecer al pastor Rafa Ríos por ayudarme con lo que Dios le ha dado, y también quiero agradecer a Ángel Gutiérrez que me ayudó y pudimos bendecir a algunas familias. Ahorita voy llegando de repartirlas. Hay familias que están muy necesitadas, hay gente que realmente la está pasando mal, y gracias a Dios que nosotros podemos estar bien. Así que alégrate, hermano, porque el Señor ha sido bueno contigo. El Señor está siempre constante con nosotros, y aunque los tiempos se pongan difíciles, recuerda que el Señor ha prometido ser para nosotros un Padre, y ese Padre que es Cristo nos cuida cada día de nuestra vida. Déjenme publicar aquí en el grupo de WhatsApp que ya estamos listos. Mientras ve abriendo tu Biblia en Génesis 6, vamos a platicar hoy de Génesis 6. Y vamos a empezar a ver la segunda parte de Génesis 6. Listo, ya está publicado. Y bueno, saludos para Mari Garza que lo está viendo. Roberto Magaña, Dios te bendiga, hermano. Vamos a comenzar nuestra reunión, hermanos. Facebook me ha abierto una nueva posibilidad en las videollamadas. Poder invitar a alguien a que chatee con nosotros, eso es increíble. Ahorita lo vamos a probar más adelante, haciendo preguntas en vivo. A lo mejor ya no vamos a ocupar Zoom, porque por aquí puedo invitar a alguien a que si tiene preguntas lo hagamos. Así que, hermano, bueno, sin más preámbulo, vamos a orar para comenzar nuestra reunión. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia. Gracias porque podemos venir a estudiar tu palabra. Sentimos placer de venir a estudiar, sentimos alegría de poder estar aquí, Señor. Hoy te pido que abras nuestro entendimiento. Necesitamos que abras nuestro entendimiento. Necesitamos que abras, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, porque queremos que tu presencia sea derramada sobre nosotros. Queremos que tu presencia hoy nos inunde y nos abra el entendimiento para lograr asimilar el poder de la Escritura en nuestras vidas. Guárdanos, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres grande y precioso. Yo bendigo tu nombre y bendigo a la gente que está conectándose, a la que se va a conectar. Te pedimos que te glorifiques sobre nosotros y te pedimos que hables, Señor, a nuestra vida hoy. Usa mi vida para que este mensaje que se va a compartir pueda ser un mensaje de grande bendición a la gente que está conectándose. Ábrenos nuestro entendimiento y ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Alguien diga amén. Bien, vamos a estudiar. Quiero que me acompañes a Génesis 6. El jueves pasado estuvimos platicando acerca de la maldad del hombre. Estuvimos platicando acerca de por qué el hombre estaba corrompido. Hablamos un poco acerca de los Ben Elohim, que son los hijos de Dios, los Nefilim. Estuvimos platicando detalles interesantes previos al diluvio. Y hoy quiero que continuemos con esta parte de la segunda sesión de Génesis 6, específicamente el verso 9. Quiero que me acompañes, por favor, Génesis 6, verso 9. Léelo, ten tu Biblia ahí. Aquí tengo la mía. Quiero que saques tu Biblia y vamos a leer la versión TLA. Saludos a todos los que se están conectando. Bienvenidos a esta clase en línea. Es un placer saludarles. Vamos a estudiar palabra de Dios. Dice la Biblia en el verso 9. Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni más honrado que él. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Dios se dio cuenta que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos. Por eso le dijo a Noé: voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. Así que toma madera y hazte una casa flotante. Úntala con brea por dentro y por fuera y constrúyele varios cuartos. La casa debe ser de 3 pisos y medir 135 metros de largo. Fíjate las medidas: 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto.
hazle un techo y una puerta en el costado y también ventanas a 1/2 metro del techo. Yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo. No quedará nada con vida. Sin embargo, haré un pacto contigo. Tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante, en el arca, y también un macho y una hembra de toda clase de aves, reptiles y animales domésticos y salvajes, los meterás contigo para que no mueran. Toma toda clase de alimentos y guárdalos en la bodega para que todos tengan que comer. Y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. Vamos a estudiar Génesis. Ahora, la semana pasada estuvimos platicando acerca de la corrupción que había en el hombre. Y habíamos platicado que los hombres en el tiempo de Noé eran hombres que estaban totalmente desviados de la voluntad del Creador. Y habíamos platicado que estos hombres eran hombres que estaban totalmente fuera de la voluntad del Creador y que por lo tanto estos hombres eran hombres que estaban en contra del Creador. Platicamos un poquito de los detalles de ellos. Vimos que ellos eran hombres que rechazaron el mensaje, hombres que ofendieron por completo a Noé, hombres que no estimaron importante a Dios y que encontraron placer en otras cosas. Y hoy quiero que hablemos acerca del plan de Dios. El plan de Dios en Génesis 6 es que debido a la maldad del hombre, el hombre tenía que morir. Y entonces Dios va a mandar un juicio muy grande que será el diluvio, y a través de este juicio Dios va a limpiar y a regenerar la tierra. Ahora, yo quiero que notes algo interesante que nos conecta con Génesis 1 y Génesis 6. En Génesis 1, versículo 2, podemos encontrar un juicio de Dios. Y ese juicio de Dios lo platicamos, que fue un juicio a los ángeles, que en medio de ese juicio todo se desordenó, y ese juicio podemos ver que fue un juicio de agua, porque podemos ver que las aguas estaban todas por sin ningún lado, y una de las cosas que Dios hace es que separa las aguas. Luego nuevamente en Génesis 6 podemos encontrar otro juicio de Dios con agua, y este juicio va a ser el diluvio. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que Dios sea tan malo para que traiga algo tan repentino que mate a cientos de miles de gentes? ¿Cómo es posible que Dios haya dado muerte a tantas personas? Entonces mucha gente se me inquieta y se me pone filosófica o filosa, de tal manera que empieza a decir, ¿cómo es posible que Dios haga esto? ¿Será que Dios es malo? Pero se nos olvida una premisa importante, y es que el hombre por su naturaleza pecaminosa tiene que morir. Todos nosotros tenemos que morir. Y no importa si nos morimos de un infarto, si nos atropella un camión, si vamos en un avión y el avión cae, no importa si viene un diluvio o una pandemia y morimos, de todos modos la muerte nos tiene que llegar. Por eso es que debemos de entender que es necesario que el hombre muera, y sea la manera en la que muramos, tenemos que morir. Ahora, a veces nos resulta más aparatosa o nos resulta más difícil la muerte de cientos de personas al mismo tiempo en un mismo lugar que las miles de personas que mueren diariamente. Y a veces desestimamos la muerte de las miles de personas alrededor del mundo y nos enfocamos solamente en los que murieron en cierto camión, los que murieron en cierto avión, o en este caso los que murieron en el diluvio. Y la gente dice, ¿cómo es posible que un Dios bueno pueda permitir tales cosas? Sin embargo, tenemos que recordar que la Biblia enseña categóricamente que la paga del pecado es muerte, y una de las consecuencias de la desobediencia del hombre en el Edén fue la muerte. Y la muerte significa muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Ahora, yo quiero que recordemos algo. Entre todas las personas que había en el tiempo de Noé, solamente una halló gracia delante de Dios, y lo podemos leer en el verso 8, que ese fue Noé. Y la Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y la pregunta es, ¿por qué Noé halló gracia? Y podemos leer en el verso 9 que la Biblia declara que Noé era perfecto en todas sus generaciones, que Noé era perfecto en todas sus generaciones. Y cuando vamos un poco al hebreo nos damos cuenta que no habla de una justicia humana, sino que más bien habla acerca de una perfección genética, de tal manera que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, porque sus generaciones, porque todos sus antepasados se habían mantenido guardados en su fe, y además no se habían mezclado con las corrientes que en ese tiempo había. Noé era un hombre justo porque Dios así lo llamó, pero tal vez algunos argumentan que si la justicia de Noé se comparara con la justicia de Abraham, entonces Noé no hubiera sido llamado justo. Solamente
solamente Dios puede saber la cantidad de justicia que había en Noé. Pero por lo que podemos notar más adelante, específicamente en Génesis capítulo número 9, podemos deducir una cosa: que de la misma manera que la semilla de corrupción estaba plantada en todos los hombres, de la misma manera la semilla de corrupción estaba plantada en Noé, porque después de que Noé estuvo un año completito viendo el juicio de Dios, un año completito viendo la misericordia de Dios para con ellos, y un año completo viendo cómo muchas personas habían muerto, lo primero que Noé hace después de bajar del arca es que planta una viña y se embriaga, por lo que el pecado sale a relucir. Y si bien es cierto Dios lo llama justo, no debemos de olvidar que ya en el corazón del hombre había esa semilla corrupta que de su interior emanaba la maldad, y que por lo tanto muchos años después el apóstol Pablo, con una boca de profeta y de apóstol, con una boca de ungido de Dios, dice que hay un pecado dentro que mora en nosotros. Y yo quiero recordarte eso, que es bien importante. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:21, hablando específicamente del bautismo, y hace relación al apóstol Pedro de este tiempo, porque el diluvio fue una purificación para la humanidad. Y Pedro dice: de manera que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entre paréntesis dice la Reina Valera: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, Pedro deja claro que si bien es cierto el bautismo salva, y lo que salva en el bautismo no es el agua, eso sería extraño y sería una falacia. Lo que salva en el bautismo es el nombre que se invoca, el nombre de Jesús. Esto significa que si bien es cierto somos salvos a través de la purificación que Dios nos da, Dios todavía deja en nosotros esa inmundicia que nosotros tenemos en nuestra carne, por lo que así de la misma manera, aunque Noé fue llamado justo y aunque Noé fue salvado del diluvio, cuando Noé baja del arca y cuando sus hijos bajan del arca, siguen teniendo esa semilla corrupta. Por eso es que Noé, cuando baja del arca, y lo vamos a ver más adelante, se embriaga, y uno de sus hijos comete una cosa horrenda que estudiaremos en su momento, porque también en el corazón de ellos estaba esa naturaleza con la que todos nosotros luchamos, y que día con día tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder dominar nuestros impulsos. Ahora, yo quiero decirte algo importante. Vamos a estudiar a Noé. Noah, es un nombre que significa consuelo. Tenemos que recordar que en la Biblia los nombres siempre están ligados a la identidad. Tú no vas a encontrar en la Biblia un solo nombre que no esté ligado a la identidad de ese ser. Por eso es que encontramos en Lucas 1:20 y 21 y Mateo 1:20 y 21 que cuando María se da cuenta que está embarazada, entonces el ángel viene y el ángel trabaja con José y trabaja con María por aparte, y les dice: ese niño que va a nacer tiene que llamarse de esta manera. Y les explica por qué. Porque el nacimiento de Jesús era un nacimiento que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo, y que por lo tanto el nombre que ese niño tuviera definiría lo que él iba a hacer. Y lo que Jesús haría es que él iba a salvar al mundo, al pueblo, de sus pecados. Por lo tanto, el nombre de Noé es un nombre que define la identidad de ese ser. Y Noé significa consuelo y significa reposo. Puedes leer conmigo Génesis capítulo número 5 verso 29, y dice la Biblia que cuando Lamec engendró un hijo, le puso Noé. Dijo: porque este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Y qué hizo Noé? Bien, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque era perfecto en todas sus generaciones. No había una mezcla genética ni una corrupción genética como la de los demás seres humanos. Fue un hombre justo, Dios lo llama justo. Además, la Biblia dice que caminó con Dios y tuvo un testimonio impecable. Eso nos hace ver que Noé era un hombre que caminó con Dios, y así como uno de sus antepasados, Enoc, que caminó con Dios, y que Enoc fue el primer ser humano que Dios arrebata y que la muerte no tiene dominio sobre él, de la misma manera así nosotros un día seremos arrebatados también, y estamos esperando la venida de Cristo. Pero tenemos que ser como Noé, ser un hombre justo y ser un hombre que confía y que cree completamente en la palabra de Dios. La Biblia dice en el verso número 10 que Noé engendró 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y quiero que me sigas con cuidado. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y estos 3 hijos, de estos 3 la tierra sería repoblada después del diluvio. Y estos 3, vamos a estudiar más adelante,
que de estos tres, todas las razas que se conocen hasta el día de hoy se derivan de estos tres, de tal manera que en Sem, Cam y Jafet podemos encontrar pueblos, lenguajes, naciones y razas, y eso va a ser bien interesante que lo estudiemos más adelante. Vamos a estudiar sistemáticamente Génesis 6 del 9 en adelante. La Biblia dice en el verso 11 que se corrompió la tierra delante de Dios porque la tierra estaba llena de violencia. Se corrompió porque habían cambiado la gloria de Dios por glorias de hombres, por glorias de cosas que no convienen. Y se cree que en este tiempo la gente, en los tiempos de Noé, era gente que estaba totalmente desviada en su sexualidad. No solamente había homosexualismo y lesbianismo, sino que también había bestialismo, donde los hombres podían meterse con bestias y las mujeres se metían igual con bestias, y era algo que estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios. La tierra estaba totalmente corrompida, y entonces Dios dice que ha decidido ponerle fin a la tierra porque la tierra está llena de violencia. Verso número 13. Ahora empezamos a notar aquí que aunque Dios tiene un plan de destrucción, Dios tiene un plan de preservación. Siempre que Dios tenga un plan de juicio, siempre tendrá Dios un plan de misericordia. Y a lo largo de la Biblia, cuando estudiamos los pactos o las dispensaciones, como algunos les llaman, siempre encontramos que al final de cada dispensación Dios manda un juicio, pero también Dios levanta una esperanza. Y para esta generación de Noé, el juicio sería el diluvio, pero la esperanza sería Noé. ¿A través de qué? A través del arca. Y estudiemos un poco acerca del arca. Dice la Biblia en el verso 14: hazte un arca de madera de gofer. Esa palabra es una palabra extraña, porque no encontramos un árbol con esas características, con ese nombre, de tal manera que muchos eruditos creen que el árbol al que se estaba refiriendo era un ciprés. Ahora, la madera que Dios le dice a Noé que él tiene que escoger era un tipo de madera que no se hinchara con el agua y que no se pudiera con el agua. Y esto es bastante importante porque esta madera fue totalmente escogida por Dios. Y para que Noé pudiera construir un arca de ese tamaño, Noé tuvo que talar muchos árboles. Noé tuvo que talar tantos árboles como no te puedes imaginar, para que entonces pudiera hacer posible. Ahora, imagínate nada más, fíjate bien, dice: hazte un arca de madera de gofer. Es decir, Dios no le dice: te voy a poner gente que lo haga por ti. Dios no le dice: te voy a mandar a quien te ayude, sino dice: hazlo tú. Esa es tu responsabilidad. Ahora, Dios le dice que tiene que ser de cierta madera, que como ya he dicho era una madera resistente al agua, y dice la Biblia que Dios le da especificaciones importantes. Recordemos que Noé no era un ingeniero, Noé era un hombre que, de acuerdo a Génesis capítulo número 9, podemos encontrar que Noé era un agricultor. Por eso cuando Noé baja del arca planta una viña. Tal vez tenía mucha experiencia en plantar, en hacer sembradíos, tenía experiencia con toda esta rama de la agricultura, pero no era un ingeniero. Sin embargo, Dios es tan preciso que Dios le da las medidas, y Dios le dice: tiene que ser, imagínate las medidas, de 150 metros de largo, tenía que ser de 25 metros de ancho y tenía que ser de 15 metros de altura. Ahora, lo que se está describiendo aquí era una especie de barca, de un baúl grandote, como una caja de zapatos bastante amplia, en la que tendrían que caber muchos animales, mucha comida para todo el tiempo que ellos iban a estar dentro. Pero lo increíble aquí es que Dios es tan preciso que Dios le dijo que tendría que ser de ciertas medidas que no es sino hasta el año 1858 que se construye un barco más grande que el arca. Fíjate bien, la Biblia habla de un arca que era de estas dimensiones, y eran dimensiones inmensas, y el hombre no la supera, y el hombre no llega a desarrollar una tecnología capaz de hacer algo más grande hasta 1858, que se construyó un barco mucho más grande que el arca, de tal manera que podemos encontrar que aunque Noé no era un ingeniero que tuviera la especialidad en cuanto a medidas y en cuanto a materiales, Dios le dio la sabiduría, porque Dios, y esto es un principio importante, Dios capacita a los que llama. Dios no llama a los capacitados, no llama a los sabios. Él llama a gente como tú y como yo que tiene deseo de aprender, y Dios nos capacita en el
proceso. Y esto es importante porque cada vez que tú y yo leemos los detalles del arca, podemos darnos cuenta de cómo Dios es tan preciso. Y la Biblia dice que el arca, una vez construida, tenía que ser cubierta con brea por dentro y tenía que ser cubierta por fuera. Es decir, Dios le dijo: impermeabiliza el arca, porque bien sabemos que entre las uniones de la madera el agua empieza a meterse, y bien sabemos que para que esa agua no se meta necesitamos impermeabilizar. Ahora, lo difícil aquí de lo que Dios le pide a Noé es que Dios le dice que impermeabilice el arca con brea. Y esto es interesante porque la brea es un derivado del petróleo, y para que el petróleo pueda ser procesado, entonces se necesita un proceso bastante largo donde restos de personas y de animales y de plantas de repente son catapultados por inmensa cantidad de agua, y con el paso de los tiempos esos sedimentos empiezan a hacer reacciones químicas de tal manera que entonces al paso de mucho tiempo se puede producir petróleo, se puede generar petróleo y se puede extraer petróleo del suelo. Sin embargo, en el tiempo de Noé no había todo eso. ¿Cómo le hizo Noé para poder usar la brea? Bien, hay algunas personas que piensan que ellos fabricaban brea como algunos antepasados nuestros, a través de la corteza de los árboles y a través de la savia de los árboles. Y aunque otras personas argumentan que los antepasados tenían conocimientos grandes en cuanto a la química y podían trabajar y generar cosas, lo que bien sabemos y lo que podemos asimilar de la Biblia es que Dios le dijo a Noé que tenía que usar brea, y por lo tanto Noé impermeabiliza el arca para que la presión del agua más la presión de los animales y la presión de los humanos que iban ahí no hiciera que entonces el agua se metiera entre las brechas y entonces el arca se hundiera. Lo increíble aquí es que a pesar de ser un barco o una barca tan grande, tan alta, Dios le dio indicaciones tan perfectas a Noé para que el arca pudiera estar presente, flotando en el agua. Ahora, si vamos un poco a la historia, muchas personas dudan acerca del arca. Podemos, por ejemplo, leer algunos historiadores y quiero mencionártelos. Por ejemplo, en el 275 antes de Cristo, un historiador de Babilonia llamado Berroso explicó o escribió que vio un barco encallado en Armenia y que una parte de ese barco aún permanece en las montañas. Luego, alrededor ahorita le explico, mi hermana Rosy Castro. Alrededor del 75 después de Cristo, el historiador Flavio Josefo dijo que los lugareños coleccionaban restos del arca y que se los mostraron en pleno día. Y también dijo que todos los historiadores antiguos, conocían y habían escrito acerca del arca. En el año 180 después de Cristo, Teófilo de Antioquía escribió que los restos del arca el día de hoy todavía se pueden ver en las montañas. Luego, en 1856, un anciano de Armenia en los Estados Unidos dijo que de niño visitó el arca con sus padres y 3 científicos en el año 1856. En 1876 estamos viendo argumentos acerca de la historia y de la existencia del arca. En 1876, un estadista y escritor británico llamado James Breese subió al monte Ararat, donde la Biblia dice que reposó el arca, y allí reportó un trozo largo de 4 pies de madera hecha a mano a una altitud de más de 4.300 metros, que serían cerca de 13.000 pies. En 1916, nota todos estos datos históricos, 6 soldados turcos afirmaron haber visto un arca en un cierto monte. Pero además de eso, en 1936, un joven arqueólogo británico llamado Hartwig Knight subió al monte Ararat y descubrió maderas hechas a mano a más de 4.600 metros de altura. Durante la Segunda Guerra Mundial, 2 pilotos vieron y fotografiaron algo que creían que era el arca en el monte de Ararat. La Biblia dice que después del diluvio el arca reposó sobre el monte Ararat y todavía allí permanece. Y aunque muchos han dicho que la han visto, otros la han buscado, todavía no sale a la luz. Y lo que yo pienso personalmente es que cierto día Dios hará que ese vestigio aparezca
en medio de la vista de todos los hombres para recordarle a los hombres acerca del juicio y de la misericordia de Dios. Bien, mi hermana Rosy Castro me pregunta, mi hijo pregunta que quién es Yahvé. Aquí está también con su Biblia. Bien, Yahvé es el Dios que se le reveló a Israel en el Antiguo Testamento. La palabra Jehová que hoy conocemos es una palabra que ha sido mal traducida. Recordemos que en la antigüedad el hebreo no tenía vocales sino solamente consonantes, de tal manera que este nombre que se escribe por 4 consonantes, que se le llama el tetragramatón YHWH, era el nombre sagrado que solamente una vez en el año el sumo sacerdote podía pronunciar, pero para el resto de las personas estaba prohibido decirlo, para no usar el nombre de Dios en vano. Y en vez de pronunciar el nombre sagrado de Dios que se reveló en Éxodo 3, 14, 15 y 16, ellos usaban Adonai. Cuando era necesario, a través del tiempo, que se pudiera sacar literatura escrita, entonces para poder utilizar o para poder nombrar de cierta manera a ese Dios, y al ver que es imposible pronunciar 4 consonantes si no tiene vocales, ellos utilizaron la palabra Adonai, y entonces mezclaron las vocales de Adonai y las pusieron entre las consonantes del nombre sagrado de el Dios de Israel, y entonces se creó así algo como Yahweh, Yahová, Yahvé, y entonces se tradujo a nuestro idioma Jehová. Pero realmente el pronunciamiento correcto, la pronunciación correcta sería Yahvé o Yahweh, de acuerdo a algunos estudiosos. ¿Y quién es Jehová? Pues simplemente es el Dios eterno que existe y que por él todas las cosas fueron creadas. Ahora recuerda que la palabra Jehová es una palabra que es un nombre que se le dio a Israel, es un nombre que le corresponde a una nación para un tiempo determinado y para un propósito específico. Ciertamente Jehová es un nombre precioso, Yahvé es un nombre precioso, pero tenemos que recordar que de acuerdo a Hechos 4:12, ahora el nombre en el que Dios se nos ha revelado a nosotros, los que no somos judíos, es decir, a los gentiles, no es Jehová, sino es Jesús. Por eso es que Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Por eso es que nosotros hoy no invocamos de cierta manera el nombre de Jehová. Lo sabemos y de vez en cuando podemos pronunciarlo, pero se nos manda en el Nuevo Testamento a que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, se haga en el nombre de Jesús y no en el nombre de Yahvé, porque el nombre de Yahvé es un nombre que le pertenece a una nación para un tiempo determinado y con un propósito determinado. Pero ahora el nombre de Jesús es un nombre que le pertenece a toda la humanidad, en el que Dios se reveló, y que mediante ese nombre habrá salvación para todos los hombres. Pero no te pierdas en este paréntesis, porque el mismo nombre de Jesús, que deriva de Yahshua o Yeshua, es un nombre que significa Jehová es mi Salvador o Jehová salva. Por lo tanto, el que pronuncia el nombre de Jesús está pronunciando el nombre del Eterno que se le reveló a Israel. Bien, cierro ese paréntesis y esa pregunta, y podemos darnos cuenta que el arca es algo que todavía sigue impresionando al hombre, y yo creo que en el momento oportuno Dios traerá a la luz el arca para que el hombre se dé cuenta que lo que la Biblia enseña es realidad, y no estamos muy lejos de eso. Ahora, la Biblia dice que además el arca tenía que tener ciertos requerimientos. El verso 16 dice que solamente tendría una ventana. Otras versiones de la Biblia dice que tendría más ventanas, pero que las ventanas, o la ventana que el arca tuviera, que Noé tenía que construir, tenía que ser una ventana elevada. Nota esto. Ahora sígueme con cuidado. Dice que además tendrá una sola puerta y que la hará de 3 pisos. Notemos esos detalles. En primer lugar, ventanas que miran hacia el cielo. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera construido el arca y hubiera puesto ventanas viendo hacia abajo? Pues Noé lo único que hubiera podido ver es el agua en todo su esplendor, y hubiera podido ver tal vez a seres queridos de él, a cercanos amigos de él o amigos muy cercanos de él, muriéndose, clamando por ayuda, y hubiera visto caos y devastación, y entonces eso hubiera traído depresión, ansiedad. Pero entonces Dios le dice: ¿sabes qué, Noé? Constrúyete una ventana que mire hacia el cielo, para que entonces Noé no viera la destrucción que había a su alrededor, sino que Noé pudiera ver la promesa de Dios a través de ver el cielo. Por eso es que todos aquí estamos acostumbrados que cuando queremos hablar con Dios, ¿hacia dónde volteamos? Hacia el cielo.
porque es algo natural en el hombre, y esto es importante porque nos enseña una verdad importante y bíblica, y es que en medio de nuestros problemas tenemos que dejar de voltear a ver el problema, tenemos que dejar de ver la tempestad, tenemos que dejar de ver la tormenta y tenemos que voltear hacia el cielo para saber que hay una esperanza para nosotros. ¿Por qué una puerta? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué una puerta? Bien, puso una puerta porque la puerta representaba la única esperanza de salvación para la humanidad. En el tiempo de Noé no había plan B, plan C, plan D. La gente, al escuchar lo del diluvio, la gente no creía en el diluvio porque la gente nunca había visto llover, porque el ciclo del agua que hoy conocemos no existía en el tiempo de Noé, porque había un vapor que subía desde la tierra hacia el cielo y eso hacía que regara todos los campos y todos los árboles. La gente no sabía que era el diluvio, pero seguramente pensaban, bueno, si algo nos pasa buscaremos una solución. Pero la Biblia enseña que el único lugar donde podría haber salvación era el arca, y por eso el arca tenía una sola puerta. Y eso nos tipifica a Cristo, porque hoy Cristo es la única oportunidad de salvación para el ser humano, pero todavía el ser humano sigue buscando más puertas, más lugares para poder salvarse. Jesús bien lo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, encontrará salvación. Pero hoy todavía el hombre sigue buscando su salvación y su paz y su fidelidad y su felicidad y su gozo en otras cosas, y no lo encuentra porque todavía hoy solamente hay una puerta que nos conduce hacia la salvación, y esa puerta es Cristo. Todavía hoy, quiero decir, el arca sigue representando a Cristo y la puerta sigue siendo la única oportunidad para el hombre de salvarse. ¿Por qué 3 pisos? Porque el número 3 es el número de la deidad. Y entonces cuando tú sumas todos los detalles, para que el hombre pudiera ser salvo, tenía que voltear hacia Dios a través de la ventana, tenían que entrar por la puerta que es Cristo, y tenía que centrarse en buscar a la divinidad, que es a través de Dios en que podemos encontrar salvación. Ahora el verso número 17, Dios le anticipa a Noé: yo traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en el que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Nota el orden. Dios le dice: voy a pactar contigo. Hoy todavía Dios sigue pactando. Por eso hay gente que no estudia las dispensaciones, sino que estudia los pactos. Y los pactos son aquellas promesas en las que Dios se compromete con ciertos hombres, como el pacto con Noé, el pacto con Abraham, y pudiéramos así seguir con los pactos. Pero cualquier cosa o cualquier manera que tú quieras estudiar la Biblia, sea por dispensaciones o por pactos, está bien. Lo importante es estudiar la Biblia. Ahora, esto es bien interesante porque Dios le dice: voy a establecer un pacto contigo, es decir, de entre todos los hombres yo te escogí a ti, y yo te escogí a ti para que a través de ti el hombre pueda comenzar de nuevo y pueda encontrar salvación. Y esto es importante porque Dios le dice: vas a entrar tú, van a entrar tus hijos, luego va a entrar tu mujer y las mujeres de tus hijos. Los separa. Y entonces no podían coexistir juntos o cohabitar juntos, no podían siquiera tener relaciones sexuales porque ya eran esposos. Noé tenía su esposa y cada hijo tenía su esposa, estaban separados. Por eso la costumbre de los judíos es separar a las mujeres y separar a los hombres en base a lo que Dios le dice a Noé aquí. Y entonces dice la Biblia que cuando Dios le da indicaciones a Noé, Dios le dice que además de que ellos se van a salvar, van a venir animales de toda la creación de Dios a los que Noé tiene que meter en el arca. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, dice 2 de cada especie. Además le dice: toma contigo alimento, almacénalo para que te sirvan de sustento. Y dice la Biblia que Noé así lo hizo. Lo interesante de estudiar acerca de quién entró en el arca es que cuando hablamos de los animales, hablamos acerca de la creación de Dios. Y Dios permitió que los animales vinieran. Qué interesante es que la Biblia no dice que Noé fue a buscar los animales, porque Noé estaba muy ocupado construyendo el arca, no tenía tiempo para nada, estaba martillando. Qué interesante. Pero los animales vinieron solos, y entonces Noé hizo entrar a los animales en el arca, y Dios le dice que tienen que ser 2 parejas de animales impuros y 7 parejas de animales puros. Y aunque todavía no existía la determinación, por lo menos en la mente de él, porque no fue sino hasta Moisés en la que se dedujo, en la que se precisó cuáles animales eran limpios y cuáles animales eran
impuros, Noé ya tenía en su mente por revelación de Dios cuáles eran cuáles, porque Noé tenía que escoger cuáles y cuántos iban a entrar. Entonces eso significa que la ley de Dios ya estaba prefigurando y ya estaba funcionando en el mundo. Porque cuando estudiamos eso y la gente dice, bueno, es que la ley es con Moisés. Si bien es cierto, Dios le reveló la ley a Moisés, la ley ya existía desde antes de Moisés y estaba funcionando, y por la ley de Dios y por la palabra de Dios todas las cosas funcionaban. Porque si no hubiera ley, entonces ¿por qué Dios juzga a Sodoma y a Gomorra por homosexualismo o por desviación sexual si todavía no había una ley que lo prohibiera? ¿O por qué Dios juzga a Eva por desobediencia si todavía no había una ley? Si bien es cierto, la ley ya existía, y Dios en la mente de Noé le puso cuáles eran limpios y no limpios. Ahora, ¿por qué fueron 2 y 7? Bien sencillamente, porque de los animales limpios, que eran 7 parejas, Dios iba a decirle a Noé que al finalizar toda la travesía, cuando el arca ya quedara en lugar seco, Noé tenía que ofrecer sacrificios a Dios. Y cuando Noé ofrecía sacrificios a Dios, ¿de dónde los iba a ofrecer? De los mismos animales que estaban en el arca. Y entonces, para que la especie no se extinguiera, Dios le dice, toma 7 de los limpios, porque de esas 7 parejas tú me vas a sacrificar la cantidad que yo te diga. Y esto es importante porque la Biblia dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora estudiemos el arca, centrémonos en el arca. De manera muy enunciativa vamos a relatar lo que pasó en el arca, los días que estuvieron, los días que llovió, los días que el agua estuvo en la tierra, los días que tardó en secarse. Pero vamos a centrarnos en el arca porque a veces dejamos de lado detalles del arca. Bien, en primer lugar, el arca era una profecía de juicio. Cuando Noé estaba construyendo el arca era una profecía de juicio, porque a través del arca que Noé construía, Noé estaba profetizando y predicando. Y si tomamos literal Génesis 6, que dice que Noé, que Dios no dejaría más de 120 años a esa humanidad, entonces significa que Noé predicó por 120 años construyendo el arca. Entonces cada vez que Noé estaba construyendo el arca y que alguien le preguntaba, ¿pero qué hace Noé? Y Noé decía, es que una voz me dijo que vendrá un diluvio, así que lo estoy preparando. Y cada vez que Noé lanzaba un clavo, ponía una madera, estaba predicando y estaba diciendo que entonces vendría un juicio. Y por eso cuando la gente escuchaba lo que Noé decía, le parecía una falacia y le parecía una cosa incorrecta, de tal manera que el arca en primer lugar era una profecía de juicio. Ahora, en segundo lugar, el arca era el único lugar seguro. No había otro lugar más seguro en el mundo que el arca. Porque si la gente dijo, si viene el diluvio me voy a subir a una montaña, la Biblia dice que de las montañas más altas, todavía 7 metros más arriba, el agua había subido. No había un lugar seguro sino el arca. De tal manera que hoy el arca, que es Cristo, es el único lugar seguro donde nosotros podemos reposar. Todos los demás lugares son falacias y son lugares que no nos traen gozo. Por eso es que si tú estás buscando hoy descanso y paz, no lo busques en las drogas, no lo busques en el alcohol, no lo busques en el dinero, búscalo en Cristo. Porque Cristo, de la misma manera que el arca, es el único lugar seguro. El arca, en tercer lugar, era un medio de transporte que nos llevaba a la salvación. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Por eso es que Cristo es el medio de transporte entre Dios y el Padre. Y a través del Cordero podemos acercarnos a Dios para disfrutar de la salvación. El cuarto lugar, el arca era una advertencia grande para los pecadores. Y así como el arca representaba misericordia para el que creyera, el arca representaba juicio para el que no creyera. Y de la misma manera el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Juan dice que cuando la luz vino al mundo, el mundo no creyó en la luz y por lo tanto fue condenado. Porque cuando alguien cree en Jesús recibe salvación, pero cuando alguien no cree en Jesús también recibe juicio y condenación a su vida por causa de su incredulidad. El arca tenía una sola puerta porque Juan 10:9 dice que la única puerta que nos trae seguridad es Cristo. El arca tenía solamente una ventana porque solamente podemos voltear a ver a Dios para resolver nuestras inquietudes en Él. Y el arca tenía muchos compartimientos. Imagínate, eran cientos de animales que cohabitaron o coexistieron en el arca con Noé. Yo me puedo imaginar a Noé conviviendo con tantos animales, y yo me puedo imaginar a Noé bajando del arca después del diluvio y toda su ropa olía a animal.
Imagínate, él se lavaba y se ponía lo que quisiera, pero no se le quitaba el olor, porque por cientos de días él convivió con esos animales, se impregnó el olor en él. Por eso es importante que entendamos que aunque tenía muchos compartimientos, también para nosotros significa que hay mucho lugar, porque la Biblia dice que no quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y esto es importante que lo entendamos. Ahora, la Biblia dice que Dios hizo a través de Noé varias cosas. Primero, Noé es llamado el predicador de la justicia. No es un predicador. Segunda de Pedro 2:5 dice que no es un predicador. Y él predicó con su testimonio. Él predicó creyéndole a Dios. Y nota que lo que Dios le pide a Noé es algo ilógico. Dios le pide: construye un arca. Y para que tú te des más o menos una idea de qué tamaño era el arca, tú puedes ir a una cancha de fútbol americano, y el arca de Noé era un poco más grande que una cancha de fútbol americano. Bien hubiera cabido en una cancha de fútbol americano el arca. Era grandísima, era gigante. A la gente le parecía loco. Yo imagino gente viniendo todos los días tratando de hacer desistir a Noé, diciéndole: no hagas caso, es una locura, eres un loco, eres un azafado de tu mente, eres un enajenado, ya te volviste un lunático. Como a nosotros viene la gente y nos dice todos los días: oye, ya deja de ser así, ya no creas en Dios, mira, estás enajenado de tu mente, ya te hicieron un coco wash. Y la gente nos quiere hacer desistir de nuestra fe. Pero así como Noé, tenemos que permanecer firmes, porque la palabra que Dios ha dicho es una palabra fiel que se cumplirá, y nuestro trabajo es ser gente que le crea a Dios y que se convierta en predicador o predicadora o predicadores de la justicia de Dios. En tercer lugar, Noé se convirtió en un salvador de criaturas, porque él fue el medio que Dios usó para que las criaturas se salvaran. Esto es bien interesante. La Biblia dice que Noé se convirtió en el portador de la promesa, porque si bien es cierto, toda la humanidad sería destruida, por otro, toda la humanidad tendría esperanza. Y ese era Noé. Noé era un portador de buenas noticias. Noé era un portador de buenas cosas. Noé era un ejemplo de Dios para el hombre, de cómo se debe creer en él. Y la Biblia dice, según Hebreos 11:7, que Noé llegó a convertirse con el paso del tiempo en un monumento de gracia y en un monumento de fe. De la misma manera que tú y yo tenemos que ser monumentos de Dios, monumentos del Señor, para que cuando la gente nos vea a nosotros, alcance a ver la gloria de Jesús. Ahora, yo quiero que nos demos cuenta de algo. Dice la Biblia en el capítulo número 7: dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es Dios el que le dice cuándo entrar. Y cuando Noé entra, la Biblia dice que todavía algunos días más Dios se tarda en mandar el agua, pero el propósito de Dios para Noé era dejarlo allí, y él ya estaba dentro del arca, y tal vez todos pasaban y le decían: Noé, tú estás loco, mira, no ha llovido, ¿dónde está el agua que decías? Pero Noé tenía que seguir confiando en Dios, de la misma manera que tú y yo tenemos que seguir confiando en Dios, hermano, a pesar de todas las cosas. Y dice el verso 4: porque pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hizo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué hizo Noé? Diga conmigo: entró al arca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entrar al arca. Quiero que notemos los paralelismos. Noé entró al arca. El arca es Cristo. Tú y yo hemos entrado al arca. Y la gente dice: a ver, ¿dónde está Cristo? No, que Cristo viene. Y por eso el escritor sagrado dijo: Dios no retarda su promesa, como algunos creen. No es que Dios esté tardando. Y algunos dicen: a ver, ¿dónde está Cristo? No, que ya va a venir, ya se tardó mucho, y empiezan a hacernos dudar de nuestra fe. Y cuando tú y yo estamos en Cristo, tú y yo tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, porque Cristo vino a morir en la cruz. Nota eso, a traernos salvación. Hoy tenemos una promesa de salvación. No quiero que te pierdas en esto. Es una promesa.
porque esa promesa se hará manifiesta el día que tengamos juicio. Es decir, hoy Dios nos anticipó a través de Cristo que somos perdonados. Esa es la promesa que tenemos, pero esa promesa se va a hacer manifiesta hasta el día en el que venga el juicio de Dios y que entonces Dios nos aparte a la derecha y nos diga: pasen al gozo de su Señor. En ese momento dejará de ser una promesa para ser una realidad, y mientras que esa realidad llega, nosotros tenemos que mantenernos como Noé dentro del arca. Y aunque alguien nos diga: salte del arca, mira, deja eso, abandona eso, vente mejor acá, te la vas a pasar mejor, tenemos que permanecer como Noé dentro del arca, aunque Dios se tarde 7 días en cumplir su promesa, 1 año, 2 meses, 3 meses, tenemos que seguir confiando en Dios. Y la Biblia dice en Génesis 7:16 que en un momento Dios cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Diga conmigo: Dios cerró la puerta. No fue Noé el que la cerró, sino fue Dios. Y cuando Dios cerró la puerta, ya nadie más la podía abrir. Porque así como hay un tiempo de gracia, habrá un tiempo de juicio. Así como hay un tiempo de salvación, habrá un tiempo de juicio. Y yo quiero que tú aproveches eso, porque estamos viviendo en un tiempo de gracia, donde la gente puede venir y acercarse a Dios a través de Cristo y ser perdonado de sus pecados y vivir en paz y vivir alegre y morir tranquilo. Pero llegará un día en el que ese ciclo se va a cerrar, y entonces por más que la gente quiera entrar en el arca, ya no podrá. Y la gente va a entrar o va a querer entrar en el arca cuando empiece a caer el juicio de Dios. Pero cuando leemos Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que aunque Dios mande su juicio sobre la tierra, muchos todavía estarán tan entenebrecidos y tan endurecidos en su corazón que ni viendo el juicio de Dios van a arrepentirse de sus pecados. Qué increíble es el hombre. Es tan orgulloso que aunque ya tiene el agua encima y aunque ya tiene el juicio encima, no puede pedir perdón porque tiene altivez en su corazón. Por eso la Biblia dice que Dios ve al hombre humilde y lo trae cerca de él, pero al hombre altivo Dios lo aleja y no lo estima, porque el hombre altivo no es bien visto por los ojos de Dios. Ahora, aunque todos los seres vivos tuvieron su tiempo, no debemos de olvidar que antes de que el arca se cerrara, que la puerta se cerrara, había una oferta de gracia. No pierdas eso de vista. 120 años Dios mostró su misericordia a través de Noé. Hoy Dios está mostrando su misericordia a través de la iglesia. Mi amigo, tú y yo tenemos la oportunidad de ser portadores de las buenas nuevas de salvación a la gente. No te quedes callado. Anuncia la justicia y la salvación de Dios para la gente, porque esa es la oferta de gracia. Dios dice: es necesario que todo el hombre muera, es necesario que la paga del pecado sea la muerte, es necesario que mi ira se aplaque. Pero así como va a venir juicio para tu vida, si tú vienes a través del arca que es Cristo, vendrá salvación para ti. Acércate a Cristo, mi querido hermano. Pero ¿qué hizo el mundo? ¿Qué hizo en el tiempo de Noé la gente? Dice la Biblia: no prestó atención, no puso énfasis en oír el mensaje, no lo oyó. Porque esto es importante. El pecado entra por los ojos. Sígueme con mucho cuidado. El pecado entra por los ojos. La salvación entra por los oídos. Por eso es que el primer mandamiento que Dios le da a Israel, que es el Shema, Deuteronomio 6:4, Dios le dice: oye Israel. Y luego le dice: el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y esto es importante porque tú y yo tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. A ver, tócate tu oído, que esté limpio toda cerilla, porque a través del oír viene la fe, y el oír la palabra de Dios. Y aunque Noé predicó la palabra del Creador, la gente no le creyó. ¿Qué ofrecía el arca? Diga conmigo: seguridad. Número 2, ¿qué ofrecía el arca? Una garantía infalible. No fallaría quien estuviera en el arca. ¿Qué ofrecía además? Ofrecía una nueva oportunidad de vida. Porque Dios iba a repoblar la tierra, Dios la iba a limpiar a través del agua y Dios la iba a repoblar nuevamente. Y eso es lo que Dios hoy nos anuncia a nosotros. Dios va a traer juicio sobre la humanidad y Dios va a comenzar un cielo nuevo, una tierra nueva. Por eso dice Juan: vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva, porque Dios va a empezar nuevamente todas las cosas y estaremos juntamente con Él. Y Dios nos dice en esta vida: hijo, ven a mí y yo te voy a dar la oportunidad de que comiences una vida nueva, una vida en la que ya no cometas los mismos errores, una oportunidad nueva en que cambies. Y por eso es que Dios hoy te ofrece, mi querido amigo y hermano, la oportunidad de vivir una vida diferente y la oportunidad de comenzar otra vez una vida nueva en Él. Ahora fíjate bien, yo quiero meterme en un dilema aquí, porque la Biblia dice en el verso 16 del capítulo 7 que Dios cerró la puerta. Diga conmigo: Dios cerró la puerta. Y alguien dirá: ¿y eso qué? Es
que aquí encontramos una verdad increíble, y es que Noé encontró salvación en una puerta cerrada. ¿Dónde encontró descanso Noé? En una puerta cerrada. ¿Dónde encontró esperanza Noé? En una puerta cerrada. Y cuando Dios cierra una puerta en nuestra vida, a veces nosotros nos desanimamos, decaemos y queremos abandonar toda nuestra fe porque creemos que Dios nos abandonó al cerrar la puerta, y se nos olvida que en la Biblia Dios siempre manda su misericordia a través de puertas cerradas. Dice la Biblia que Dios a través de Eliseo despertó a un muerto detrás de una puerta cerrada en 2 de Reyes 4:33. Dios dice en su palabra que en 2 de Reyes 4 del 5 al 7 una viuda se hizo rica detrás de una puerta cerrada. Isaías 26:20, ¿te acuerdas de este pasaje que ha sido descontextualizado completamente y que ha circulado por las redes sociales, que dice Isaías 26:20: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa mi indignación y mi ira. Este pasaje es un pasaje que dice que el pueblo de Dios en ese tiempo encontró salvación y descanso detrás de una puerta cerrada. Mi querido hermano, cuando las cosas no salgan bien, cuando las cosas no marchen bien, cuando las cosas se pongan color de hormiga y de repente Dios cierre una puerta, no te preocupes, porque a través de esa puerta cerrada Dios te va a mostrar salvación. Y no me estoy refiriendo a que Dios va a cerrar una puerta para abrir más, no, sino que detrás de una puerta cerrada Dios siempre va a traer salvación a la humanidad. Porque cuando Noé estuvo en el arca, Dios cerró la puerta, pero detrás de esa puerta cerrada Dios mostró salvación para la humanidad. Y eso es importante que lo entendamos, porque el incrédulo, según Mateo 25 del 10 al 13, está delante de una puerta cerrada, y esa puerta cerrada para él representa injusticia y representa muerte, pero para nosotros esa puerta cerrada representa nuestra esperanza. En Juan 20 del 19 al 23, Dios se revela a través de Cristo detrás de una puerta cerrada, y según Mateo 6:6, las recompensas de Dios se reciben detrás de una puerta cerrada, porque Jesús dice: tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hace referencia nuevamente al tema que son las puertas cerradas. Ahora, ya casi para terminar esto y enumerar otras cosas, la Biblia enseña acerca del diluvio varias cosas, y quiero leer un comentario aquí. Me dice por acá María Rodríguez: Jehová Yahvé es el nombre de Dios Padre. Bien, si lográramos asimilar que el Padre tiene un nombre y que el Hijo tiene un nombre, entonces ¿cuál sería el nombre del Espíritu Santo? Tenemos que recordar que a través de toda la Biblia podemos encontrar diferentes nombres de Dios. Y quiero que me sigas con mucho cuidado para resolver la pregunta de María Rodríguez o el comentario. La verdad de Dios o la revelación de Dios es progresiva. Y entonces Dios le mostró a cada uno de sus siervos una parte de lo que Dios es. Por eso cuando Dios se revela a Moisés, le dice: dile a Faraón o dile al pueblo que yo soy te envía, porque yo soy el que soy. Y entonces Dios se revela a Moisés como el Dios que autoexiste o que existe por sí mismo porque es eterno. Pero luego podemos encontrar a través de toda la historia que Dios se revela a Abraham, a Isaac, a Jacob de maneras distintas, y que Dios luego se revela como Jehová Rafa, como Jehová Jireh, como Jehová Shalom, como Jehová Nisi, y empieza a revelar ciertas características de su carácter y de su voluntad y de su gloria. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento podemos encontrar la revelación máxima de Dios para los hombres, y quiero que me sigas con cuidado en eso, porque Hebreos 1 verso 1 dice que Dios, habiendo hablado en los tiempos pasados a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo, que es Cristo. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo afirma, el apóstol Pablo dice que Jesús es la imagen visible de un Dios que no se puede ver. Y por lo tanto, en Jesús encontramos reveladas todas las características de Dios. Y por lo tanto, Jesús es la imagen visible de todas las características de un Dios invisible. Y cuando tú nombras el nombre de Jesús, tú estás nombrando a Jehová Nisi, a Jehová Rafa, a Jehová Shalom, a Jehová nuestro consuelo, a Jehová nuestro estandarte, a Jehová nuestro refugio, a Jehová nuestra paz, a Jehová nuestra gloria. Porque en Jesús se encuentra revelada toda la gloria de Dios. Por eso es que nosotros hoy invocamos al nombre de Jesús. Quiero que escuches esto.
Una de las tradiciones muy especiales o muy arraigadas en la gente es hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos lo pegó la iglesia tradicional, porque siempre dicen, vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a hacer esto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y hacen toda la señal de la cruz. Pero la Biblia nos manda, y esto es bien interesante, porque la Biblia nos manda a que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3 verso 17 dice, todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hazlo en el nombre de Jesús. Entonces es en el nombre de Jesús en el que hoy nosotros tenemos que invocar al Dios eterno y al Dios invisible que nos guarda y que nos cuida. Ahora vamos a entrar, nos quedan 5 minutos y después vamos a preguntas. Y ahorita voy a invitar a ciertas personas. Si tú tienes una pregunta, ponme ahí pastor, o ponme Giovanni, o ponme amigo, como me quieras poner. Tengo una pregunta y yo te voy a mandar una invitación para que aparezcas en vivo en el video y que entonces yo te pueda escuchar. De hecho, aquí ya tengo mis audífonos preparados para que cuando tú estés hablando yo te pueda escuchar tus preguntas. Vamos a hacer, dice la Biblia que una vez que pasaron 7 días el agua vino, y cuando el agua vino por 40 días llovió. ¿Qué es lo que hizo que se inundara por completo la tierra? Bien, en primer lugar, toda la capa de la que te he hablado, que se considera esa gran capa o gran bóveda que hacía posible la longevidad de los hombres y de las criaturas en la tierra, se rompió, y entonces toda esa capa de agua en forma de vapor de repente se condensó y cayó por completo a la tierra. Pero además de eso, los abismos se abrieron, y algunos dicen que hubo grandes erupciones volcánicas y que las placas tectónicas se movieron, y que entonces de entre todo el interior de la tierra empezó a brotar agua y agua y agua, y eso hizo que entonces la tierra empezara a llenarse y a llenarse y a llenarse, hasta que todavía el monte más alto quedara cubierto 7 metros más arriba. Entonces la Biblia enseña que por 150 días el agua estuvo en la tierra, y que de repente dice la Biblia en el verso 24, y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Pero el verso 1 del capítulo 8 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y luego dice, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 140 días. Cuando hacemos las cuentas del tiempo que tardó en llover, el tiempo que llovió, el tiempo que tardó o reposó el agua en la tierra, y el tiempo que tardó el agua en irse, estamos hablando de más de un año que Noé pasó en esa grande catástrofe. Ahora, hablar del diluvio no es hablar, mi hermano, de una falacia. Si vamos un poquito a las civilizaciones antiguas, podemos encontrar 5 relatos del diluvio universal. Y estos 5 relatos, por ejemplo, podemos encontrar el relato, tú lo puedes leer y buscar en el Google, el relato de los sumerios, que hablan acerca de que los Anunnaki decidieron destruir a la humanidad, y que entonces un dios llamado Enlil, que no toleraba a los humanos, decide acabar a la humanidad, pero otro dios llamado Enki le avisa a cierto príncipe para que construya un arca. Luego podemos encontrar en el relato hindú un diluvio universal con un héroe que se llamaba Manú. Luego podemos encontrar en la mitología griega una gran inundación, y podemos empezar a hablar acerca de un héroe de ellos, y el héroe de ellos tenía un nombre bastante extraño, que era Decaulión, porque Decaulión le ofrece un sacrificio a Zeus, igual que Noé, y puede salvarse del diluvio. Pero si fuera poco, en nuestra tierra, nuestros antepasados los aztecas tenían un héroe que se llamaba Cox. Y es que en toda América había relatos de inundaciones mundiales, y según la religión de nuestros antepasados aztecas, Cox era un héroe que dio inicio a la humanidad a través de su esposa Xochiquetzal. Ellos soportaron la gran inundación flotando dentro de un árbol de ciprés, el cual se quedó varado en una gran cima, y cuando ellos bajaron también ofrecieron un sacrificio como lo hizo Noé. No debemos de olvidar de que a partir de Noé se repobla toda la tierra,
y que de una manera oral empezaron a transmitir ese mito, y el mito es una verdad colectiva. Y entonces, cuando ellos transmitieron esa historia de generación en generación, al llegar a las civilizaciones antiguas que hoy conocemos, todos tenían algo en común, y es que todos recordaban la historia de un gran diluvio, y eso nos lleva hasta Noé. Por eso la historia es una historia bien interesante, y la Biblia dice que cuando Dios manda juicio, no hay nadie que lo pueda detener. Ahora bien, Dios mandó juicio 2 veces a través del agua, y Dios le dice a Noé: te prometo, Noé, hago un pacto contigo hoy, que no volveré a acabar con la humanidad con agua. No es que Dios ya no va a destruir la humanidad, sino que Dios ya no va a acabar a la humanidad con agua. Y por eso es que cada vez que llueve sale el arco iris. ¿Y qué es el arco iris? Representa el arco de justicia de Dios, o el arco de Dios que está colgado. Es decir, Dios ya no tiene el arco aquí listo para matar, sino que Dios agarró su arco, lo colgó en el cielo, y eso es una señal para los hombres de la misericordia, pero también es una señal para Dios y los ángeles del pacto que Dios hizo con Noé. Por eso cada vez que llueve, después de llover, se encuentra o se percibe un arco iris en el cielo, que es la promesa que Dios le hizo a Noé de ya no acabar con la humanidad con agua. Y alguien pregunta: ¿entonces Dios ya no va a matar a la humanidad? Claro que sí, la humanidad tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando Dios venga a enjuiciar, ya no va a enjuiciar con agua, sino va a enjuiciar con fuego. Por eso es que a Satanás le espera un lago de fuego y a todos sus secuaces, pero también ese lago de fuego será para todos aquellos que, habiendo conocido, oído la verdad, visto la verdad, no creyeron en la verdad, sino que se desviaron a una, y que voltearon a ver el mundo en vez de voltear a ver al Dios del cielo, que les tenía una gran esperanza. Ahora yo quiero ver si alguien tiene alguna pregunta. Me gustaría invitar a algunas personas aquí para que se contactaran conmigo. Voy a invitar, vamos a probar dice aquí la aplicación que puedo invitar a alguien para que en el video pueda hacernos un comentario. Entonces voy a agregar a uno de los espectadores que me sale aquí, a ver si puedo. Si no, tú también tienes una opción. Si tú tienes una pregunta, hay una opción ahí que te permite entrar en la videollamada. Aquí no me lo está permitiendo, pero si tienes alguna pregunta, escríbemela para poder responderla. Entonces, la próxima semana, ¿qué vamos a hacer? La próxima semana vamos a terminar con el relato del diluvio, y vamos a estudiar ahora sí específicamente cuando Noé baja del arca, lo que hace, por qué edifica un altar, por qué construye una viña, por qué la Biblia dice que Noé se embriagó. Vamos a hablar de la embriaguez de Noé, vamos a hablar acerca de lo que uno de sus hijos hace, y la Biblia dice que fue Cam el que vio la desnudez de su padre. Vamos a tratar de descubrir qué es la desnudez de su padre, y te lo adelanto, algunos dicen que la desnudez de su padre, de acuerdo al libro de Levítico, es que cuando Noé estaba borracho, este hijo llamado Cam fue y se acostó con la esposa de su papá, y entonces le descubrió su desnudez. Otros dicen que descubrir su desnudez hace referencia a que en un acto homosexual este hijo llamado Cam abusa sexualmente de su padre, pero otros simplemente hacen alusión a que lo que pasó ahí es que Cam vio la desnudez de su papá, y eso era inconcebible. Pero otra cosa que vamos a estudiar es por qué cuando Noé se da cuenta del acto, no maldice a Cam, sino maldice a Canaán, que era hijo de Cam. Y esto es bien importante. Además de eso, vamos a estudiar acerca de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Vamos a ver que de estos 3 la tierra se repobló. Vamos a ver cuál raza le pertenece a cada uno, y vamos a hablar de 3 cosas que te quiero adelantar. Sem hace referencia a lo espiritual, pero luego Cam hace referencia a lo carnal, y Jafet hace referencia a lo intelectual y a lo emocional, de tal manera que en los 3 hijos de Noé podemos ver las 3 partes que componen al ser humano. Y la Biblia dice que aunque Sem iba a ser el mayor de todos, y aunque Cam iba a ser siervo de Sem, Cam siempre sería más fuerte que Sem, porque siempre la carne está enemistada contra nuestro espíritu, y la carne siempre es más fuerte que nosotros espiritualmente. Por eso el mismo apóstol Pablo decía que queriendo hacer lo bueno, a veces no lo hacía, porque había una fuerza muy grande en él que le llevaba a hacer otras cosas que él no quería hacer. Y por eso es que vamos a estudiar a Sem, Cam y Jafet. Vamos a ver de dónde
dónde se derivan las razas humanas. Vamos a hablar acerca de los semitas, de los cananitas, y vamos a hablar acerca de Jafet, quiénes eran estos hombres que se cree que eran hombres de los cuales deriva toda la sabiduría humana, los que han ganado los premios acerca de la ciencia, y vamos a empezar a relatar algunas cosas y vamos a ver cómo Dios empieza a repoblar la tierra, pero cómo, al igual que en los tiempos de Adán y en los tiempos de los hijos de Caín, cómo es que de todos modos florece nuevamente la maldad del hombre y el pecado nuevamente aparece, porque aunque Dios le dio oportunidad al ser humano de ser salvo, todavía el corazón del ser humano es indomable. Por eso 1 Pedro 3:21 dice que aunque Dios nos salva, la inmundicia de la carne sigue presente en nuestra vida, y por eso todavía tenemos la inclinación a hacer lo malo, y necesitamos que lo que gobierne nuestra vida sea el Espíritu de Dios, y que nuestro espíritu esté fuerte para que pueda dominar la carne y para que pueda dominar nuestra alma, y que nuestra alma, que define o que se define en 3 áreas, que son nuestras áreas mentales, nuestras áreas emocionales y nuestra voluntad, pueda ser controlada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en este momento yo quiero terminar la transmisión. Vamos a hacer una transmisión por el Zoom. Si tú te quieres conectar un momento, conéctate. Quiero platicar contigo algunas cosas. Y si alguien tiene alguna pregunta aquí en la transmisión, si tú te fijas en la transmisión, déjame entrar a la transmisión. Hay un botoncito que tiene como una figura de un cuerpito y luego una imagen ahí, y significa que puedes entrar a la llamada. Pastor David Rosso, Dios te bendiga, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo. Hace mucho que no nos vemos. Me gustaría que pronto pudiéramos saludarnos. Te mando un fuerte abrazo a ti, a tu esposa, esperando que el Señor pueda bendecirlos y prosperarlos en sobremanera a ti y a toda tu familia. Para los que están conectando, les pido que sigamos orando. Hay mucha necesidad en el mundo. Mucha gente de una manera incorrecta está asustada porque piensa que será el fin de los tiempos, y bien, está acertada. Estamos en el final de los tiempos, pero no tenemos por qué asustarnos, porque nosotros tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros. Solamente mantente cerca del Señor y acuérdate de lo que Jesús dijo. Jesús dice: separados de mí nada podéis hacer. Mientras tú te mantengas cerca de Cristo, la promesa de Dios y la misericordia de Dios estará presente en tu vida. Pero el día que tú te apartes voluntariamente de Cristo y que te des vuelo en el pecado, entonces, según Hebreos 10, una horrenda expectación de juicio estará sobre tu vida. Y entonces, ahora sí, mi hermano, en ese momento teme por tu vida, porque estarás indefenso. Pero mientras estés en Cristo, no temas, porque el Señor cuidará de ti. Vamos a vernos por Zoom, y te quiero poner aquí el ID. Te lo quiero recordar. El ID te lo voy a ir dictando: 266-149, 266-149-2866. Y la contraseña, por si te quieres conectar con nosotros, es 873907. Ahí lo acabo de enviar. ¿Quieres conectarte al Zoom? Conéctate. Ya tengo la sesión abierta para que puedas entrar. Y mientras, vamos a seguir intentando ver si podemos invitar a algún espectador para que se conecte aquí en la transmisión. No nos lo permite el Facebook. Bueno, lo intentaremos en otra ocasión. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Conéctate aquí en el Zoom para poder charlar, compartir comentarios, compartir ideas, para poder responder tus preguntas, si tienes alguna duda, o hacerte las más grandes. Pero quiero que oremos juntos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. En este momento te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te agradezco porque tú eres precioso, eres grande, eres maravilloso y misericordioso. Señor, te amamos, te bendecimos porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú has traído esperanza a nuestras vidas y no nos has dejado. Todo lo contrario, Señor, tu mano de poder siempre ha estado con nosotros. No te apartes de nuestra vida. Permítenos ser fieles, permítenos honrarte y permítenos buscar tu voluntad siempre, porque necesitamos de ti, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestro sustento, porque tú eres nuestra paz. Señor, hoy bendigo a cada una de las personas que hoy se conectó, que ha estado desde el primer momento listo para estudiar tu palabra. Aumentanos nuestra sabiduría, nuestra fe, y permítenos crecer en justicia, crecer en poder, crecer en autoridad, Señor, crecer en relación contigo. Queremos ser un hombre conforme a tu corazón. Queremos ser gente que te ame, que te sirva, que te adore y que te honre, porque necesitamos de tu presencia más que cualquier otra cosa, Señor. Hoy te damos gracias y te bendecimos, porque hasta el día de hoy tú no nos has dejado. Hoy te pido que pongas pensamientos de paz en el corazón de la gente que está conectada. Bendícele, Señor, derrámate
Quita su ansiedad, quita su tristeza, quita, Señor, cualquier cosa que pueda perturbarles y dale, Señor, de su bendición y de tu prosperidad sobre sus vidas, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda encontrar en ti un gozo y una esperanza increíble, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque estamos aquí juntos. En el nombre precioso de Jesús, te mando un fuerte abrazo y si alguien quiere conectarse al Zoom, ya estoy listo para recibirle, para platicar juntos. En el nombre de Jesús te veo mañana. Vamos a predicar un mensaje a las 9 de la noche acerca de la oración. ¿Quieres aprender a orar? Nosotros te queremos enseñar cómo y queremos que nos escribas tus peticiones porque estamos orando por todas las necesidades de la iglesia, de la gente. Cristo te ama, Cristo está con nosotros y Cristo no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Un fuerte abrazo en la distancia y que el Señor Jesús les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Hasta la próxima.